Hola. Hoy en Retrologando vamos a ver una aportación biográfica relativamente reciente, hecha por una persona de excepción, sobre ese gran talento que fue Dashiell Hammett, y me refiero a su biografía Hammett de su hija Josephine Hammett. Dashiell Hammett es un autor de primerísimo orden en todos los niveles, se mire por donde se mire. No fue el creador absoluto, pero sí fue el primer gran autor de un género que se ha expandido, pues como todos sabemos, que es la novela negra, el hardboiled norteamericano. Él junto con Raymond Chandler son los dos cabezas visibles de todo ese género, son los dos que crean, aunque haya algún autor anterior que haya trabajado, pero crean el género, fundan toda la dinámica, toda la estructura, toda la sistemática que hay debajo de ese género. Hammett en principio, y después Chandler pues la perfecciona, ¿no? Hemos visto por activa y por pasiva sus obras, sus novelas, sus relatos. Ya me centro en Dashiell Hammett, y también en su momento, cuando hablamos en el vídeo que hablamos de él, repasamos una serie de biografías que las tengo aquí al lado, que son las clásicas, por lo menos la más clásica, que es esta, de Diane Johnson, Dashiell Hammett. Esto es un clásico, esta es la biografía más conocida, más difundida, hecha desde una perspectiva poniendo bien al biografiado, en este caso a Hammett. Después tenemos también estas dos, no son exactamente biografías de Hammett, pero sí contienen bastante sobre él, debido a Lillian Hellman, su compañera última, su mujer, no la madre de sus hijas, pero sí su compañera última, postrera desde cierto momento hasta el final. Tenemos Pentimento y tenemos, que también esto, Mujer Inacabada, que se complementan y que de alguna forma también van de acuerdo con sus obras de teatro, algunas de ellas centradas en el personaje de Dashiell Hammett. Y por último, aunque no lo hemos comentado en algún momento dedicado, sí hicimos un short de esto, pero creo que un vídeo normal no, de esto es más extenso, un detective llamado Dashiell Hammett de Nathan Ward. Nathan Ward aquí indagó sobre aquello que se hablaba de que Dashiell Hammett había pertenecido a la Pinkerton, había sido detective de Pinkerton, detective de verdad, pero no había ningún documento que reflejara en ninguna parte esa pertenencia a la agencia de detectives. Entonces Nathan Ward pues fue indagando y fue viendo qué trabajo había hecho, qué casos había resuelto, o por lo menos había estado involucrado, y cómo se refleja eso en su narrativa. Es un libro que en su momento pues funcionó bien y fue muy oportuno. Pero todo esto no deja de ser aspectos estudiados desde alguien de una perspectiva distante. Diane Johnson supongo que lo conoció. Lillian Hellman no es nada distante, sino todo lo contrario, es muy íntima, pero no hace una biografía al uso de Hammett, sino que pues relata parte de momentos de su convivencia entre ambos. Y bueno, está muy bien. Mientras que lo detective es un informe de un señor que ni siquiera conoció a Hammett, para nada. O sea que tampoco lo conoció mucho menos de lo que podíamos suponer, su hija Josephine, pero a mí me parece que ha hecho un trabajo excepcional, que es este. Además, esto es traducción en Circe, Joe Hammett, Josephine, Dashiell Hammett. Esta biografía, para empezar, no es una biografía, Dashiell Hammett nació en tal sitio, tal, sino que nos va transmitiendo impresiones sobre el Hammett psicológico. Un Hammett que sufre, un Hammett que padece, un Hammett que quiere, un Hammett que lo pasa bien, que lo pasa mal, un Hammett que a través del libro se nos transmiten toda una serie de sentimientos, de formas de pensar, de formas de reaccionar ante hechos concretos, vividos en primera persona por su hija, con lo cual tiene ese valor añadido. Yo creo que, según se lee el libro, se deduce que Josephine Hammett no tuvo intención de escribir una biografía de Hammett. En principio, no era algo que ella tuviera en mente hacer. Ella con su padre tuvo una relación muy afectuosa, sobre todo por parte de él, pero bastante distante. Recordemos que, pues Hammett, en sus enfermedades, en sus cosas, conoció una enfermera llamada Josephine Kelly, contrajeron matrimonio, se enamoraron, se casaron, tuvieron dos hijas, Mary y Josephine. Una diferencia de edad de unos 4 años entre Mary mayor que Josephine. Josephine madre, la madre, aludida todo el tiempo en el libro como mamá,
lo pasó muy mal, o sea, una mujer que toda su vida la pasó mal por culpa de Dashiell Hammett. O sea, Hammett con sus deudas de juego, con su alcoholismo, con su irse con una mujer y con otra y tal, pues le hizo una vida muy complicada. Y ella, aunque procuraba mitigar esto delante de sus hijas, pues era inevitable que lo transmitiera. Por otra parte, Mary, la hija mayor, no la que escribe el libro, cayó pronto en las redes del alcoholismo, como Hammett. Ella, incluso Josephine, habla de el carácter hereditario del alcoholismo y tal. Bueno, ella pues piensa que todos estos problemas que tuvo Mary con el alcohol y tal, pues procedían por influencia directa del padre, por el alcoholismo y por ese abandono que dejaba que las tres estuvieran en una situación precaria, pues solas, para enfrentarse con las cosas, cuando su madre, excelente enfermera y por lo que parece, según dicen, excelente mujer, no se bastaba para eso, no se daba maña para poder sobrevivir. Y Josephine pues tuvo una vida distinta, una vida, pues bueno, buscándose las habichuelas todo el tiempo, conoció a su marido, se enamoraron, fueron lejos y procuró desvincularse un poco, siempre, cuando Hammett está vivo, manteniendo una relación epistolar en ocasiones y a veces viéndose, pero no muy continuada. De ahí eso que digo que es un conocimiento relativo. Entonces en esta biografía vamos teniendo estas impresiones de una hija, pero de una hija que no intenta ni poner bien ni mal al padre, porque a rato ella se ve que hay una admiración, hay un amor evidente, pero por otro también hay no poco de reproche y no poco de decepción ante las actitudes del padre, pero por ejemplo, Dashiell Hammett es verdad que era muy taciturno, era un hombre muy poco expresivo, que no pedía nada, pero de forma que con los gestos tal conseguía que la gente le proporcionara lo que él quería. Era un hombre evidentemente con ingenio, era un tipo al que no le gustaba mucho a la gente, él disfrutaba mucho en soledad, él decía que se iba, hay un párrafo en el libro donde dice que él se sienta en una silla en el centro de un volcán y disfruta mucho viendo el volcán a su alrededor, llevándose las cosas y tirando todo lo que había por allí para arriba y para abajo. No sé si es literal, que me imagino que no, o es una especie de metáfora de la forma que él tenía de sentirse. Él se iba tiempo a solas, retirado, a donde no pudiera nadie acceder, o poca gente, sin decirle a nadie dónde estaba. En fin, que era un tipo así de raro. Entonces, como digo, Josephine Hammett no creo que tuviera intención de recopilar estos recuerdos y estas ideas, hasta que en cierto momento la madre fallece y su hermana Mary se queda con la casa de la madre. Y en el garaje, entre las cajas y baúles y cosas que tienen allá apiladas, empiezan a limpiar para quitar cosas y llama a su hermana Joe. Josephine, mira, he encontrado una serie de cosas de más, ¿las quiere? Bueno, pues voy a ir a verla. Va a casa de la hermana y entre otras cosas encuentran una caja llena de fotografías. Ellas no conservaban fotografías, algunas sí, algunas cosas. Pero encuentran una caja de fotografías que muchas vienen en el libro. Lo que pasa es que vienen reproducidas en formato pequeñito. Entonces no permiten entre que la calidad no es excepcional, porque eran fotos en blanco y negro, fotos antiguas, pero algunas fotos clásicas, ¿eh? Aquí tenemos a Hammett en una pared, o sea, pero hay, por ejemplo, esta foto que está por aquí, cartas a mano, artículos de prensa, mira, con Dashiell Hammett aquí, ¿verdad? Pero la foto más clásica, creo yo, de Dashiell Hammett, que no es esta. Estoy enseñando unas cuantas por no dejar de enseñarlas, ¿no? Porque ya que vienen, esta foto me gusta mucho. Esta foto me parece muy elocuente de lo que era el personaje. Es muy Hammett esta foto. Pero la foto en cuestión, aquí viene la boda de Josephine, cuando él se reincorpora a la Segunda Guerra Mundial como sanitario, esta foto. Esta foto yo creo que se ha hecho icónica como representativa de lo que era Dashiell Hammett, y de hecho en otros libros ha aparecido como portada. Por ejemplo, en Hammett de Joe Gores. Aunque es ficción. Bien. Esta foto le evoca una serie de recuerdos que le impulsan a reflexionar sobre su padre, la influencia que tuvo en su vida y en la literatura y en determinadas cosas, aunque de esto no habla mucho, por lo menos por vía directa. Sí habla de su gusto, de las preferencias de la propia Joe, sobre sus novelas, sobre cómo él trabajaba, cómo él deja de escribir narrativa después del Hombre Delgado, aunque hubo algunas tentativas, que ya en el vídeo anterior ya lo comentamos, entonces eran recientes, estaban bastante recientes el descubrimiento de estos materiales, que pertenecen a ese mismo legado que estaba en casa de la madre, muchas cosas de ella. Otras no, otras Lillian Glenman ha sido la que lo ha
los conservaba, que era la que fue la que administró el legado de Hammett, pero es que junto a esta foto y algunas cosas, tiempo después aparece otra cosa más. O sea, Josephine ve esta foto y dice, tiene que haber más cosas, y va a casa de su hermana, empiezan a buscar. Dan con material inédito que tenía allí escrito, allí a máquina, guardado en carpetas y cosas, y encuentran una caja de cartas que Hammett había escrito a gente. Entonces, y de algunas respuestas, lógicamente, sobre todo a su madre, a ella, incluso a Lillian Hellman. ¿Cómo puede ser esto? Entonces empiezan a ver que es materialmente interesante, intenta organizar más cartas, que es consecuencia de esto y es complemento de esta biografía, que es este volumen, que no está traducido al castellano, que es Las cartas celestas, fíjate que tomito, de Dashiell Hammett, que viene con un foreword, unas palabras de introducción de Josephine Hammett Marshall, que Josephine Hammett, hija de Hammett Marshall, por su marido. Ahora iremos con las cartas, que no tienen mucha más explicación sobre lo que estamos hablando que demostrar que lo que se cuenta en este libro es más veraz que lo que hay en las otras biografías. A mí de las biografías, la de Diane Johnson me parece que está muy bien, la investigación sobre su caso de testimonios también, pero hay más biografías porque yo no las conozco. Joe Hammett habla de que hay 5 biografías sobre su padre, una la leyó entera, que supongo que es la de Diane Johnson, 2 las leyó con dificultad y otras 2 no pasó de la página 4, porque eran estupideces y eran cosas falsas y que tienen una intención que no siempre es la que debe regir un trabajo como una biografía, ¿no? Que se pretende una pretendida objetividad. Entonces ella, a raíz de las fotos y de las cartas, decide hacer, pero para ella misma, una especie de guía de recorrido de sus recuerdos de su padre y tal. Y esto termina siendo sintetizado este libro, donde, ya digo, habla de su literatura, sobre todo de sus situaciones personales, y vemos, no es tanto, él hacía esto, hacía asado, no, sino que nos cuenta, en el cumpleaños pasó esto. Fuimos a Nueva York, no tenemos dinero, pero él nos llevó de compra a los sitios más prestigiosos de por allí y tal y cual. Fuimos al lago aquel, y a mí me enseñó a pescar y se pasó el rato bajando del árbol el anzuelo cuando yo lo canchaba al lanzar. No sé qué. Y de forma sutil nos va transmitiendo esa sensación de totalidad de Hammett, de que era un individuo pues extraño, que quería a sus seres cercanos, a su exmujer. Cuenta también el momento en que las niñas, él va a su casa, él estaba fuera, él estaba casi siempre fuera, y vaya a su casa, le dicen a las niñas que se salgan, que se vayan a su habitación y se vayan por ahí, y ella se queda a la liquidez. Y entonces ve que los padres están discutiendo, que él dice una serie de cosas, se ponen a llorar, los dos, primero ella y después él, y al día siguiente le anuncian a las niñas que se divorcian. Ese es el momento que recuerda. Claro, es que es un testigo excepcional, porque es que asiste a cosas que solo ha podido saber ella. Estaban también los padres, pero es que los padres ya estaban fiambres, y la hermana también ya estaba fuera de combate cuando aparecen estos libros. Porque este libro, vamos a ver, es de 2002, el original. Con lo cual, pues fíjate, si estaban ya, y ya Josephine ya era mayor, ya tenía una cierta edad. Pero a mí me gusta mucho ese no intentar describir, no intentar hacer narrativa sobre la vida, cosa que las otras sí hacen, sino nos va poniendo en fragmentos. Hay 2 tipos de fragmentos en el libro, unos que van de corrido, podríamos decir, mira, en esta página lo vamos a ver bien. Hay una especie de anécdota pequeña que viene así con este tipo de letra y que viene separado con una raya, y después el resto, que es el discurso seguidito, donde nos va contando pues otra serie de peripecias. Es decir, ella hilvana un discurso a base de anécdotas, a base de sucesos acaecidos delante de ella, de acciones que ella ha presenciado, en las que ella ha intervenido, y después hay otra serie de anécdotas que no encajan exactamente en ese discurso, pero que merecen la pena. Entonces aparecen como una especie de digresiones aparte dentro del mismo corpus del libro, que se completa con la fotografía, ya digo. Y a mí me parece que el Hammett de este libro es un personaje curioso, un personaje. Yo no sé si a mí me hubiera gustado mucho conocer a Dashiell Hammett, porque era un hombre que se hacía querer, un hombre que
que además sabía ser simpático, sabía ser un hombre social, pero era un poco una fachada. Eso no es lo que a él le gustaba. A él le gustaba estar a solas con su familia, un tipo muy solitario y muy de lo suyo, pero de lo suyo que él interpretaba que era lo suyo, no lo que la sociedad decía que era lo suyo. Naturalmente, su patriotismo, podríamos decir así, le obliga a incorporarse al ejército en la Primera Guerra Mundial, donde se le empeoran sus enfermedades, su tuberculosis, sus cosas, y la Segunda Guerra Mundial, que no le permiten incorporarse al ejército por edad y por su estado de salud, lo hace desde el propio Estados Unidos, de una zona que había muchos japoneses en aquella época, cerca de Pearl Harbor, en principio para llevar coche, y después lo ponen a hacer un periódico donde va contando lo que ve a su alrededor, y lo que hace es subir la moral de los soldados, explicar cómo hacían las cosas, en unos escritos que yo no sé por qué no los conocemos, porque eso seguramente se podría publicar como un libro, y debe ser algo de bastante interés por lo que cuenta la hija, porque por lo visto explica cosas, y muy bien explicadas, muy interesantes. Después, por supuesto, está su narrativa, y después tenemos toda la parte que también alude a ello, de Hammett y la política. Su famoso ingreso y militancia en el Partido Comunista, cuando es interrogado, la caza de brujas, cuando es llevado a la cárcel por no delatar a otra gente, etcétera, etcétera. Está también publicado el libro, recuerdo que lo mostramos también, de los interrogatorios a Dashiell Hammett por el Comité de Actividades Antinorteamericanas, que tenían la pretenciosidad del nombre y lo ampuloso del nombre, que bueno, en fin. Y ella cuenta un poco por qué cree, en su opinión, nunca sentando cátedra, sino dando su opinión, por qué cree que sucedió esto. Era un hombre que tenía un concepto de la humanidad muy elevado al tiempo, que todo lo contrario, porque si hubiera pensado nada más que esto, probablemente no hubiera escrito Cosecha Roja, La Maldición de los Dane, etcétera, porque es que hubiera sido terrible. O sea, Cosecha Roja, que es la novela favorita de la hija, es una novela demoledora, donde el carácter de todos los personajes es terrible. Es una cosa que, vamos, yo creo que en esa novela no se ha superado el nivel de maldad, de falta de empatía, de manipulación de unos con otros, la crueldad, la barbarie de los enfrentamientos. Cosecha Roja, recordemos, la gente de la Continental que va a una ciudad que está pues tomada por los gángsters, por dos bandas rivales, y él lo que va haciendo es pinchando a una y a otra para que se enfrenten, haya una guerra, se maten entre ellos y los que queden rematarlos él. Esa es la idea. O sea, el tío va vendiéndole a uno el pescado y al otro la carne, y después viceversa, ¿no? Y un personaje que incluso la hija lo dice, en esta novela no tiene ningún tipo de compasión. Después, con el tiempo, sí va teniendo una implicación en la gente de la Continental que no tiene nombre, y va teniendo un cambio de perspectiva. Sí hay ya con el paso del tiempo, insisto, en un relato sucesivo, una forma más comprensiva, más incluso solidaria, y en ocasiones compasiva, de esa sociedad. Pero Cosecha Roja es brutal, es demoledor. Y ya digo que estas cartas acompañan en aquellos baúles famosos, en aquellas cajas, esas fotografías que aparecen en el libro, y son unas cartas que, a ver, no es una correspondencia, no tenemos lo que dice Hammett y lo que le dice la otra persona, el corresponsal o la corresponsal, sino solamente lo que dice él. De alguna de las cartas podemos deducir, por el contexto y por lo que dice, a qué está aludiendo y a qué se está refiriendo, pero no todas. Entonces aquí tenemos consideraciones de ámbito familiar. Por ejemplo, a los 5 años, a su hija Jo, cuando cumple 5 años, le manda un telegrama diciendo que espera que se encuentre bien, que a ver si se ve pronto y tal igual. Era un tipo que tenía atenciones, pero unas atenciones muy especiales, muy peculiares de él. Y en estas cartas, sin duda de carácter privado, ya digo, hay a su mujer, la madre de sus hijas, hay a sus hijas, hay a Lilian Hellman, hay a amigos, hay a gente con la que trabaja, con la que se siente obligado a escribirse, y el conjunto es una panoplia que nos ofrece una perspectiva, yo creo que desconocida de Hammett, por lo menos poco atendida, porque en la biografía sí sabemos de su austeridad, sabemos de que era un hombre alto, delgado, un poco el Nick Charles, ¿no? El hombre delgado, un poco él. Pero entre las cartas y esta biografía de la hija vemos un Hammett más persona,
conocemos un poco, accedemos en cierta manera al Hammett más particular, más íntimo. Era un hombre que dudaba poco, pero a su vez tampoco tenía mucha certeza. Era un hombre que reflexionaba mucho y a la vez era muy rápido, era muy brillante en las conversaciones, en las situaciones. O sea, por ejemplo, veían en el cine algo y él enseguida daba una respuesta a lo que pasaba allí. Y escribiendo, por lo visto, también. Era un hombre que era muy eficaz tenía la idea y la resolvía muy rápido. O sea, es un hombre lleno de contradicciones. Ese gran amor que sentía por las mujeres, por las distintas mujeres que hubo en su vida, incluso estando con Lilian Hellman, tuvo otras queridas, que en la biografía, en la parte final, pues vienen un poco relacionadas. Lo que la Joe, más jovencita, más adolescente, más cuando fuera, iba percibiendo de aquellas. Su madre, por supuesto, nada, su madre ya estaba fuera de la vida de Hammett, pero Lilian Hellman sí estaba allí. Y Lilian Hellman, que siempre se portó bien con las niñas, se ve un cierto resentimiento en Joe, por supuesto, pero también se ve aprecio y admiración. Era una mujer muy inteligente, era una mujer que no era precisamente guapa, pero que se arreglaba muy bien, se vestía muy bien, siempre iba, que llamaba la atención por donde iba, y que atendió muy bien a Hammett y lo comprendió muy bien. O sea, él decía, yo quiero mucho todo lo que hay en las mujeres. Y lo demostraba empíricamente. En definitiva, entre esta biografía tan especial de alguien tan cercano, hay otra, mira, se me viene a la cabeza, en este ámbito de las biografías, sobre todo de gente que ha sido muy trabajada, muy conocida, como puede ser Dashiell Hammett, hay otro caso donde hay muchas biografías y se ve, porque lo tengo aquí al lado, y también hay una de hijo, que es la de Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, hay yo no sé qué cantidad de biografías, yo tengo por lo menos una docena o quizá más. Aparte de las biografías al uso, hay un libro de Lauren Bacall, que lo tengo aquí, que es este de aquí, donde habla de Humphrey Bogart, pero aparte de las biografías que hay esta y hay por ahí arriba, en fin, pero hay varias aquí. Hay esta, que es de su hijo Stephen Humphrey Bogart, que se complementa de alguna forma con pues lo que han investigado la gente, o sea, aporta un ingrediente distinto de mayor proximidad. Pero es que esto no va de esto. Este libro de Joe Hammett va más allá, porque se limita a contarnos las cosas como ella las recuerda. Ella no intenta hacer literatura. Ella no otorga un carácter narrativo lineal a la biografía, sino que ella va proponiendo momentos concretos de su experiencia con su padre para que nos sirvan de reflejo de la interioridad de cómo funcionaba, cómo actuaba y cómo respondía a los estímulos. Y por si acaso había alguna duda, en estas cartas que no eran conocidas, que yo creo que la edición debe ser del mismo año. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo, porque yo creo que salieron casi prácticamente a la vez. Igual, salen a la vez. Se publican el mismo año las dos cosas, la biografía llena de fotografías y las cartas selectas. Entonces, a mí estos dos libros, que son los que en definitiva veníamos a hablar hoy, y estamos haciéndolo, son los definitivos para toda aquella persona que esté interesada en este autor tan maravilloso. Que a mí, ya digo, es una persona que me merece mucho respeto, mucho aprecio por su obra, pero que yo no sé exactamente si hubiera sido la persona con la que yo me hubiera gustado relacionarme, ¿no? Hay mucha gente que me gusta, a mí me gusta muchísimo la gente. Tengo la grandísima suerte de tener muchos amigos, muchos. Y no hablo de conocidos, de conveniencia, no. Amigos que me han demostrado y me demuestran cada día que son mis amigos, por atenciones, por palabras, por trato, por forma de luego, absolutamente inmerecido. Por otra parte, es porque ellos y ellas son así de generosos y de buena gente. Pero yo creo que Dashiell Hammett, a mí Raymond Chandler sí me hubiera caído mejor. Y para concluir esto vamos a contar algo que no viene aquí exactamente. En las cartas hay alguna alusión, pero muy poco. Es muy conocido el hecho de que hubo una reunión de escritores de policíacos, de detectivescos y todo esto. Pero más bien ya de Harbour, a la que asisten Hammett y Chandler. Es la única vez que se encuentran en la realidad. Y Chandler estaba ansioso. Chandler deseaba conocer a su maestro, que le había estimulado para hacer su literatura y tal. Y efectivamente estuvieron allí. Y el recuerdo que el pobre Chandler, que al Chandler le hubiera encantado hacer un libro sobre Hammett, seguro. Dice, ¿qué tal?
Pues mira, un hombre muy callado, que solo que hacía que beber whisky. ¿Qué tal? Bien, bien. No le sacaban nada, hablaba poquísimo y como si estuviera en otro sitio. Con lo cual, la persona, a Chandler, que no perdió jamás la admiración y el aprecio por la obra literaria de Hammett, la persona no le terminó de convencer. Y yo creo que yo con Chandler sí me hubiera llevado muy bien y con Hammett me hubiera quedado un tanto decepcionado. Pero es una impresión personal absurda porque no he tenido ocasión de conocer a Hammett, porque si lo hubiera conocido, sin duda me hubiera interesado por acercarme a él y por, claro, si hubiera vivido allí en esos años y en esa zona donde hubiera podido coincidir con él, claro, porque si no, es como si ahora quisiera conocer a Mel Brooks. Pues me encantaría conocer a Mel Brooks. Es el hombre quizá que más me gustaría conocer, pero sé que no lo voy a hacer. Primero por la edad, él ya no sale, tal, pero que aparte está en el quinto pino de las tres voces respecto a donde estoy yo. O yo estoy al quinto pino de las tres voces respecto a donde está él, que es lo mismo. Entonces no estamos en los mismos contextos, no estamos en los mismos ámbitos culturales, no tenemos el mismo registro, ni el mismo idioma, el mismo registro lingüístico, ni el mismo idioma. Incluso intelectualmente, pues no sé si, porque él es muy judío, igual que, por ejemplo, David Mamet, podríamos decir también. Y yo, pues esto no, yo no, ni estoy a favor ni en contra, ni confirmo ni desmiento, nada. A mí me parece bien que cada uno haga lo que quiera, mientras me dejen a mí hacer lo que quiera yo y no les estorbe yo a ellos, ni les moleste, ni les genere ningún daño. Bueno, ya estamos divagando demasiado. Joe Hammett, Dashiell Hammett y The Selected Letters, que ojalá algún día veamos traducidas, 2 libros, 2 volúmenes esenciales para conocer, junto a todo lo que ya habíamos comentado en aquel otro vídeo, la figura y la obra de un individuo único en su género, que destacó por su originalidad, por su capacidad de escribir como lo hacía, en mi opinión, al mismo nivel que Hemingway, además con esa misma capacidad de síntesis, de frases cortas, de no adornar, y que revolucionó la literatura mundial, que hasta él era de otra manera. Y fue una persona que también lo pasó mal, muy mal. Bueno, eso a mí no, ya sabéis que a mí las cosas tristes no me entusiasman, por lo tanto, lo dejamos aquí. Quien ya conoce esta biografía y estas cartas, pues sabrá de lo que estoy hablando y comprenderá perfectamente lo que digo. Quien no, pues supongo que también, tampoco lo que estoy diciendo es que necesite una investigación ni unos conocimientos de nada, sino que, bueno, habrá quien lo comparta, quien no, que piense que la hija escribe una biografía de relumbrón, que no lo es, con alguna intención, que las cartas también pretenden, pues no sé qué objetivo extraño, pero en cualquier caso yo creo que son unos documentos muy importantes. Y nada más, si lo obtienes, forma de acceder a ello y te interesa la cuestión de Dashiell Hammett, del Hard-Boiled y todo esto, yo te aconsejo que leas, sobre todo la biografía. Las cartas en algunos casos, y son selectas, no están todas, pero en algunos casos son contradictorias, en otros son repetitivas, pero de luego es otro material de primerísimo nivel de conocimiento. Ver la expresión de él tan distinta de la literaria cuando escribe cartas, determinadas cartas, en otras sí que sigue más o menos las mismas pautas, pero en otras se aleja completamente de su literatura. Por lo tanto, son materiales que son dignos y merecedores de leer y de atención. En cuanto al vídeo, si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes me gusta. Si te interesan los temas que tratamos un día y otro en el canal, te agradeceremos que te suscribas, que ya sabéis que esto de los suscriptores es muy importante por YouTube y tal y cual. Y nada más, pues gracias por la compañía y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.